Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme aquí en Maridaje. Por supuesto, hoy presentamos un programón, como todos los viernes, ¿eh? Preparamos un especial sobre los quesos, ¿eh? Que dicho sea de paso, tenemos una muy buena producción de queso. En algún momentito voy a estar presentando aquí en el programa también. Pero siempre justamente el dilema es con qué maridamos, ¿eh? Acompañamos con vino blanco, acompañamos con vino tinto, importará los tipos de queso. Por supuesto, eso vamos a saber hoy porque tengo la compañía de Mariela Gavilán, sommelier, por supuesto, de excelente calidad y que sabe mucho, y también en algún momento vamos a estar compartiendo una amena charla también con Oliver Gallet sobre eso mismo, cómo maridar el queso, ¿eh? Es todo un lujo de volver a compartir contigo el programa. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Para mí es un placer, mi querida, porque hoy el programa estamos destinando exclusivamente a los quesos, ¿eh? Así es. Estamos hoy en un Seat Almacén Gourmet, sí, disfrutando un poco de lo que es la armonización del maridaje entre los quesos y el vino. Ahí está. Es tan importante eso porque muchas veces uno se encuentra con dilema, quien prefiera de repente, uno al fin y al cabo también puede bajarle una copita de vino tinto, ¿verdad? Pero lo más indicado creo que es el blanco, pero también importa y mucho el tipo de queso, ¿verdad? Su sabor, el más acentuado, el más cremoso, el más durito, ¿verdad? Acá tenemos una muy buena tabla de queso. Muchas gracias a esta casa por prepararnos esto. Tenemos un popurrí de queso, ¿no? Sí, hemos seleccionado el queso Gouda, también hemos seleccionado el queso Roquefort, un poco también de queso ricota, ¿verdad? Un aceite de oliva también con las tostaditas, sí, un poco porque los vinos blancos tienen mucho de lactal, de croissant, ¿verdad? De todo lo que es tostado, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso sobre todo, de tratar de armonizar un poco más, pero también innovar o tratar de educar el paladar, sobre todo de los paraguayos, que también podemos acompañar quesos fuertes con vinos tintos, por ejemplo. Los quesos muy fuertes, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, podría darme el nombre para que obviamente sepamos. Por ejemplo, el parmesano, sí, puede ser también el Roquefort, ¿verdad? Que son ya quesos un poco con la capa un poco más dura, ¿verdad? Con más color. Por ejemplo, el caso de Roquefort, que tiene un hongo, ¿verdad? Que es noble, que es comestible, ¿verdad? Que favorece, acentúa el sabor del queso. Eso es en cuanto a los quesos más fuertes que solemos encontrar en nuestro país, ¿verdad? Y después están los otros quesos ya más ligeros, que es más para blancos. Ya. Veo aquí que nuestra tabla de queso está acompañada con algunos frutos secos, como en el caso de la castaña de cayú. Veo ahí también algo de almendras, de repente también se le puede, creo que tiene algo de nueces también por ahí. Sí, nuez. Yo particularmente, no sé si hago bien o mal, Oliver siempre me reta, me dice que cuando hablamos de queso es queso, me dice, no mezclo con otras cosas, me encanta acompañar con frutas frescas incluso. Está bien, está mal, eso incide al momento de maridar unas ricas ciruelitas, unas uvitas verdes, por ejemplo, para acompañar con el queso. Sí, de hecho en Inglaterra se producen quesos con frutos, con ciruela, exactamente, con frutos frescos, con ciruela, con fresas, así que con grosellas, por ejemplo, que acentúa en el lado más dulzón, ¿verdad? Pero lo ideal sería acompañar eso con vinos de postre, ya con vinos dulces o cosecha tardía. Yeah. O podría ser también un Gewürztraminer, que es muy aromático, pero sigue siendo seco el vino. Ya, perfecto. Bueno, muy bien. Acá tenemos una selección bastante interesante de queso. Este quesito blanco que yo agarro, que poco creo que se ve, ¿esto es un queso? Ah, perdón. Cabra. Queso de cabra, queso de cabra, qué delicia, ¿eh? Pero este es más para tintos. Es más para tintos, exactamente. Por eso justamente agarré un pedacito. Ya vamos a hablar enseguida de eso, ¿eh? Sí. Bueno, en nuestro país tenemos muy buena... Tráganos que eso no hay problema, ¿verdad? Vamos a ver pellizcando. Acá me encantaría encontrar unos grisines que me encanta, ¿verdad? Sí. Una fetita de queso con un pan son muy buenos amigos y con pinche, ¿eh? Un rico baguette, por ejemplo, salidito del horno. Sí, pero ya no. Sí, puede ser. Al menos particularmente a mí como para consumir. No, ni siquiera ya hablo de maridaje, sino para como un compinche nomás, digo yo. Sí, se puede. Sí, totalmente. Totalmente baguette con queso. Sí. ¿Cómo se queda ese perfume? Sí, se queda todavía el resto, sí. Queso de cabra. Tan particular. Es muy fresco. Es muy rico. Y aparte de que tiene unas indicaciones muy específicas cómo maridar también, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ya arrancamos con eso, pero ahora quiero presentarles a ustedes los 5 tipos de quesos más caros del mundo. Estos son los 5 quesos más caros del mundo. Empezamos con el Poulet. Es un queso elaborado con leche de burra, con bajo contenido de grasa y con un precio bastante alto para la mayoría de los bolsillos. Un kilo de este queso cuesta aproximadamente 1.000 euros. Continuando con la lista de los que se consideran los quesos más caros del mundo, se encuentra el queso de alce, algo que aumenta su exclusividad.
es que las hembras solo se ordeñan entre los meses de mayo y septiembre. El queso de alce cuesta $1.100 por kilo. Se estima que el tercer queso más caro del mundo es el Long Clausen. Este queso especial de Navidad le colocan chispas de oro comestible tanto en su interior como en su corteza. El kilo de este queso cuesta $1.000 aproximadamente. El queso Vacherin se considera el cuarto queso más caro del mundo. Este es un queso francés que se fabrica únicamente con leche cruda de vaca y entre los meses de agosto y marzo. Y quienes han tenido el placer de degustarlo afirman que es una delicia. Se caracteriza por ser demasiado cremoso, casi líquido, y su aroma es delicioso. Este queso se estima con un costo de $800 por kilo. Cerrando nuestra lista de los quesos más caros del mundo, se encuentra el queso Brie, también conocido como queso real. Proviene de las afueras de París y es un manjar que solían disfrutar los miembros de la realeza. Bien, y entre todo me quedo justamente con el poulet, este queso hecho con leche de burra y 1.000 euros el kilo, ¿verdad? Wow. Por la duda me quedo con nuestro delicioso queso Paraguay. O sea que el español me estaba hablando sobre nuestro queso Paraguay, que es muy rico, pero que le falta personalidad. Por ahí, a eso se debe justamente que hoy en día en los supermercados, en la tienda gourmet, yo supongo que aquí también se debe tener frasquitos con cubo de queso Paraguay, pero aromatizado. Viene con hebras de romero, con un diente de ajo ya doradito, craseado, pimientita, para darle un poquito de sabor, ¿verdad? Porque es un poco, es un queso muy fresco, un queso muy fresco, pero neutro a la vez, porque no tiene mucho sabor. Ajá, y se presta justamente para utilizarlo en algo, es decir, dentro de la sopa paraguaya, dentro de la chipa, como ingrediente. No para comerlo solo. Exacto, no luce como un queso, ¿verdad? Sin embargo, a mi hijo le gusta mucho el pan con el queso Paraguay. Sí, y al maestro español le llamó justamente la atención de que acá al quesito le ponemos algo de dulce. Y eso me dice no es en vano porque justamente se presta para eso. Porque a un roquefort no le vamos a poner luz encima. Exacto, entiendo. Bueno, tenemos una pequeña pausa. A la vuelta empezamos entonces a empezar a degustar un poquitito y por supuesto a indicar cada tipo de queso con qué tipo de vino va. Es muy interesante porque hay algunos ratoncitos. Hay personas que yo por lo general tengo que tener algo de queso siempre en la heladera. Sí, tengo que tener siempre algo. hay que tener queso, Sí. de cualquier variedad. Claro, porque saca de apuro para un piqueo, para un aperitivo y para en algún momentito que uno quiera, sienta hambre, bueno, untarlo o entre pancito y queda Tentempié o un sándwich. Exacto, para sacarnos de apuro, exactamente, un bocadillo. Breve pausa aquí en Maridaje, a la vuelta empezamos a maridar nuestra rica tabla de queso con Mariana Vela. Bien, ya de vuelta aquí en Maridaje, ya saben de qué manera ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, opinar, sugerir temas incluso también. Bueno, Mariela ya está con la reverencia, con el protocolo de hacer justamente el agitado. Ya habíamos dicho, ya habíamos comentado, pero volvemos a repetir, es muy importante. ¿Qué estoy haciendo cuando agarro un vino así? Estoy oxigenando para que se puedan desprender los aromas y volatilizar algunos aromas, porque el vino estuvo mucho tiempo en botella. Sí. Entonces oxigenamos para también dar un poco de aire, ¿verdad?, al vino. Ya, perfecto. Para apreciar mejor los aromas. Seguí explicando que yo le bajo un traguito de esto. Y lo que hacemos también es a través de eso, vemos las lágrimas que caen y vemos la edad del vino, si tuvo añejamiento o no en roble, si es alcohólico o no también el vino, si tiene cuerpo, estructura. Perfecto, o sea, el show que se hace o la técnica, ¿verdad? Sí, de girar uno la copa. Exacto, y de repente ve uno que se va escurriendo de a poco. Va cayendo las lágrimas o piernas que le llaman. Ya, perfecto. Bueno, a ver, yo así a manopla limpia. Empecemos por este queso crema, que tengo acá unas tostaditas, así que te doy la libertad, voy a untar un poquitito y dime, ¿qué tipo de queso es? Este es creo que es habíamos hablado del queso ricota, ¿verdad? Que justamente acompaña mucho con los quesos, con los vinos blancos, que son los más ligeros, ¿verdad? Los quesos más ligeros, untuosos, con vinos también
aromáticos y untuosos en boca, porque por ejemplo, en este caso es un Viognier, que es una cepa francesa del Ródano, ¿verdad? Del Valle del Ródano en Francia. Entonces es muy aromático, tiene mucho de azahar, de jazmín, ¿verdad? Sí. Y tiene también frutas tropicales, tiene también damasco. Entonces, como que con los quesos cremosos como estos, como el ricota, como el petit suisse, por ejemplo, también puede acompañar a los vinos blancos. O sea que estamos hablando de quesos que de sabor sean bastante suavecitos, ¿no? Quesos ligeros, Ligeros, suaves, untuosos o cremosos, ¿verdad? De pasta blanda que le llaman también, ¿verdad? Perfecto. Ahora, lo que habíamos dicho en el bloque anterior, el queso de cabra. Queso de cabra es más potente, es como que tiene más personalidad. Sí. De hecho, que tiene una característica propia de olor y de sabor. Exactamente, es como más penetrante, ¿verdad? Es un queso seco, pero es un queso duro también al mismo tiempo que le llaman. Entonces, como es un queso fuerte, acompaña más a un vino tinto. En el caso puede ser un Cabernet Sauvignon, puede ser un Syrah, puede ser también un Malbec con añejamiento. Entonces es un queso que acompaña más un vino con más personalidad, con más estructura. Sí, a lo mejor ya es una repregunta, pero te vuelvo a preguntar. El queso Roquefort de repente a mí me encanta como están presentados aquí justamente acá, con unas bolitas, ¿verdad? Sí. Parece una manera tan práctica, porque el queso Roquefort como se deshace con facilidad, Así de repente mismo, muchas veces no tiene presentación. cuando se ¿verdad? presentan cubitos, en cuadraditos. ¿Y yo qué le hago? Le agrego unas nueces picadas, una almendra picada también. Ahí cambio justamente. Sí, se cambia ya en el paladar y es como que los frutos secos tiran más hacia los vinos blancos y el queso Roquefort tira más hacia vino tinto o un vino dulce blanco, ¿verdad? Un tardío, puede ser en inglés late harvest, entonces es un vino dulce que hace un maridaje por contraste. Que hoy en día, bueno, la cultura del vino se impuso, ¿verdad? Sí, y hay personas que son vineras y por supuesto que ya tienen el pico fino, es decir, que ya tienen justamente esa destreza y esa preparación para calificar y maridar incluso, es muy importante. En la Expo Vino recientemente realizada aquí en nuestro país me encontré con un político y empresario muy conocido, muy amable por cierto, el señor Pedro Fadul. Y bueno, y le pregunté justamente eso, me vio obligado primero a preguntarle si es que cocina en la casa mía o la familia y qué tipo de vino le gusta. Y el señor Fadul dijo esto. Bien, casamos a un conocido político y empresario, el señor Pedro Fadul. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero Junior no entiendo nada de estas cosas. Yo tomo el vino que hay nomás. Lo que venga. Lo que venga, no. La verdad que sí. La verdad que mi profesión es jorobarle a mi hermano y a mis amigos. Y ponerle un vino caro en una botella de vino más barato o viceversa. O traer una copa llena de un vino barato y traer acá en mi brazo guaula otra copa del vino caro guaula, ¿entendés? Que ya se usó un poco. Todo el tipo cree que es el vino caro. Hacen todo el procedimiento, el tipo huele, hace así, pone cara de circunstancia, toma el tipo, esto es otra cosa, dice. Yo normalmente tomo vino tinto o algún champancito, pero el tinto es el que me gusta, sí, una copita, suelo preferir Malbec, es un poco más suave. Yo me suelo ir a alguno que otro restaurante y el sommelier, el mozo te aconseja, ¿verdad? Y viene el plato con una copa que se aconseja. Y la verdad que el que por lo visto, el que sabe, sabe, ¿eh? Porque muy bien. Marcas de vino que te aconseja el sommelier sin que vos hayas visto esa marca nunca. Incluso a veces vos podés comprar la botella, no es un vino caro. A mí esa clase de sommelier me gusta. Sigue disfrutando. Gracias, muy amable.
Bien, y al arrancar la nota ya escucharon justamente el señor Pedro Fadul me quiso hacer el vivo, hablaba de vino de cartón, cosas así, pero después terminamos justamente hasta incluso dando consejos incluso de cómo seleccionar buen vino. Bueno, volviendo al tema de nuestra tablita de queso, ya habíamos justamente hablado del Roquefort, cuando es Roquefort solo, ¿verdad? No hacer la burrada que yo suelo hacer, de agregarle un poco de nueces y frutos secos dentro, ¿verdad? Y tratar de apreciar el queso en todo. Claro, disfrutar del exacto, queso. de disfrutar en todo su esplendor, ¿verdad? Que sea el sabor autóctono, ¿verdad? Sí, muy bien, ahora sí presentamos la primera parte de la amena charla que tuvimos justamente con Oliver y lo llevé justamente a la feria de frutas y hortalizas en el AgroShopping. Ahí compartimos una amena charla aquí para maridaje y dijo esto Oliver Galle. Bueno, maridar y acompañar o armonizar, mejor dicho, un plato en base a queso o lo mismo queso siempre viene a ser justamente una suerte de discusión en la mesa, ¿eh? Hay quienes prefieren vino tinto, hay quienes prefieren vino blanco, pero ¿cómo tiene que ser? Para eso, por supuesto, tenemos a la persona que sabe y mucho. Oliver Galle, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Lastimosamente no me avisaste qué era el tema, Sí. porque realmente lo dijiste muy bien claro. El queso es con vino blanco. Con vino blanco. Sí, señor. Indiscutiblemente es con vino blanco. Puede ser un vino blanco más cremoso, puede ser un vino blanco más seco, pero vino blanco con queso es el maridaje perfecto. Quienes prefieren o a alguien que quiera justamente maridar o acompañar con un vino tinto está bastante errado. El que quiere maridar con un vino tinto podría hacerlo, pero tiene que buscar el vino tinto que vaya mejor con eso. En este caso, un Pinot Noir que es de la línea, o sea, dentro de la gama de variedades de uvas tintas que hay, es la más suave de todas, la más aromática y la que más se parece a un vino blanco. Ese sería el ideal para un queso. Me está hablando de queso como queso, ¿verdad? Y algunos platos ya derivados, es decir, justamente donde está presente casi el 90% de queso, pero que a la vez también esté mezclado con algo, por ejemplo. Por ejemplo, algo de 90-95% de un fondue de queso, ¿verdad? Fondue de queso es un plato típico de la región de Saboya en Francia y va acompañado con vino blanco del tipo Chardonnay. El raclette también, que es una receta, vamos, bueno, 50% queso porque va acompañado de cebollas, de papas, ¿verdad? Ese también es una especialidad suiza y va acompañado con vino blanco. Es un poco más seco, un poco más picante el vino blanco que se utiliza para el queso, para el raclette, por ejemplo. Los quesos que ya vienen justamente saborizados, en el caso de que tenga con sabor a hierba, que vengan con pimienta, por ejemplo, ¿también tienen otras indicaciones? Bueno, la variante es muy grande porque hemos visto quesos saborizados con salmón ahumado, hemos visto como con hierbas, ¿verdad? Vamos ahí siempre a través de la tendencia del vino blanco. Ahora, el queso saborizado con pimienta, esa es otra cosa totalmente porque la pimienta sobrepasa al queso. Ahí las características del queso en textura, en boca, existen, pero no en sabor. Entonces, tenemos como opción ir a un vino tinto y de acuerdo a la potencia de la pimienta, más aún vamos subiendo en un queso, en un vino más fuerte. Me encantan los sommeliers, de repente, qué sé yo. Por eso, dos campanas escucho. Escucho a Mariela y después también al amigo Oliver Galle. Y bueno, dentro de poco también se acopla nuestro amigo Alejandro Cicioli también aquí para compartir el programa. Hacemos la breve pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Maridaje. Bueno, ya saben que ustedes tienen que sugerir, pedir temas incluso para abordar aquí en Maridaje, para eso está. Todos los viernes le acompañamos y por lo general siempre está conmigo Mariela. Bueno, todo está dicho, conversamos muy bien, ya habíamos justamente hablado de que cuando acompañamos una tabla de queso con frutos secos, ya hablamos de las indicaciones. La temperatura de vino, bueno, ya sabemos, vino blanco, siempre una temperatura adecuada. Sí, cuando es un vino blanco joven que no tuvo añejamiento en barrica, generalmente va entre 6 y 9 grados centígrados. Y cuando es un vino blanco con añejamiento en roble, entre 9 y 11 aproximadamente. Y el vino rosado tendría que estar más o menos entre 11 y 14 grados. Un vino tinto ligero, por ejemplo, como un Pinot Noir en este caso,
va entre 16 y 18, se sirve más fresco que los otros. Ya, en el caso específico del vino rosado, por ejemplo, Sí. ¿Cuál va a ser el momento en que yo voy a necesitar de la presencia del vino rosado? Y generalmente cuando ya van tomates o va albahacas, por ejemplo, una salsa roja, pero sin carne, por ejemplo, una salsa roja suave, sin mucho condimento. Ya, los restaurantes que ofrecen como una entrada la famosa caprese, que viene las rodajas de tomate, un queso mozzarella fresca, Perfecto. su alcaparra, Sí. un chorrito de aceite de oliva. En ese caso, Sí, podría ir ya como, en vez de saltamos al blanco y vamos Sí. al rosado y luego pasamos al tinto. claro. Es una buena opción también para acompañar el vino rosado. Ya. Suelo ver también que los restaurantes en tiempos de invierno presentan como una entrada dos preparaciones calientes que no sean precisamente fondue, ¿verdad? Una sopa de queso o un soufflé de queso. Las sopas generalmente son difíciles de armonizar, ¿verdad? O de maridar. Pero si vamos a ir por una sopa bien untuosa, iríamos por un chardonnay, por ejemplo. Claro, decís cremosa. Más cremosa, Ya. sí. Perfecto. Y en el caso de un soufflé, que hay presencia de clara de huevo, a lo mejor también un poco de crema, cosas así. Si es crema también, yo me decantaría por un chardonnay o por un viognier. Esa es la Las indicación. cepas, sí. Bueno, volviendo al queso, hoy estamos degustando rico queso acá, este queso de cabra me encanta. O sea que una vez no sé en qué hotel, fui a almorzar y me presentaron como un postre mousse de queso de cabra. ¿En O sea que, serio? pues yo queso de cabra así en fetitas sí acepto, pero en preparaciones ya porque al entrar en calor, por supuesto, el sabor se acentúa y el gusto más todavía. Se cambia, se distorsiona un poco, ¿verdad? Totalmente. ¿Y qué condimentos tenía ese? Y era dulzón, pero para mi gusto predominaba mucho ese sabor a queso de cabra. Ah, Es más, medio que rechacé porque no me gustó, pero yo prefiero, repito, así en fetitas de queso. Bueno, y hablando de queso y de producción nacional, acá en nuestro país tenemos la presencia que está dando justamente clases en una escuela agrícola en la zona de Cerrito, el señor Ricardo Negrete, que es español y es un maestro quesero, y también le agarré justamente en la feria de frutas y hortalizas y productos frescos donde uno se surte los martes. Bueno, y esto dijo para maridaje. Bien, y hoy dedicamos el programa maridaje exclusivamente a lo que es el queso, su maridaje con el vino, por supuesto su buena armonía que tiene que existir con sus bebidas y por supuesto no podemos dejar de conocer justamente la elaboración de queso. Repito, estos tiempos años atrás, bueno, traer un buen queso costaba mucho porque habría que traerlo de Chile, Argentina. Hoy en día se tiene una muy buena producción y que no tiene nada que enviar a un queso importado. El maestro quesero Ricardo Negrete de la Escuela Agrícola San Francisco, por supuesto, aquí en esta noche, en esta feria. Realmente, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, el queso para los paraguayos, por supuesto, es un nuevo mundo. Repito, queso de calidad, tiempos atrás habría que traer de afuera únicamente. Hoy en día, gracias justamente a tu sapiencia, a tus enseñanzas y de otros maestros también, se tiene una muy buena producción de queso. ¿Cuál es la clave para obtener un buen queso? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una buena materia prima y luego hacer unos procesos de lo mejor y sobre todo hacer maduraciones, hacer producto madurado con poca humedad y conseguir dejarlo unos meses para que sacar un producto con un buquez especial. ¿Cómo se lleva usted como maestro quesero con la temperatura loca de Paraguay? Bueno, me acostumbro. Sí, todo bien. ¿Influye eso? Por supuesto hay que tener unas cámaras acondicionadas para tener una temperatura y humedad óptima para el producto. Depende del tipo de producto que se haga, pues unas tienen unas condiciones u otras, pero por supuesto hay que tener unas instalaciones mínimas para tener un producto madurado, por supuesto. Por último, ya para agradecerle por esta vez, porque en otra ocasión vamos a hacer justamente una degustación de queso, a lo mejor con unos cortes embutidos, algún vinito con nuestro amigo Oliver Gallé, vamos a quedar muy bien. Le pregunto, ¿qué es su opinión sobre nuestro queso Paraguay? Bueno, el queso Paraguay es un producto que se consume mucho y es para lo que es un ingrediente de comidas. No es un queso que habitualmente se consuma solo. De hecho, mucha gente dice, no, a mí sí me gusta solo, pero acompañado con miel. O sea, es un producto que lo primero es un queso muy fresco. Es un queso que no tiene fermentos, no se sala. Entonces, es un queso es un producto que solo dice poco. Entonces, por eso se combina con
con comidas o con algún tipo de dulce o algo. O se le da sabor con especias. Efectivamente, efectivamente. Pero en realidad un queso debe de decir algo por sí solo. Entonces, Vendría a ser que a nuestro Paraguay, a nuestro queso Paraguay, pues le falta un toque de personalidad. efectivamente, efectivamente, porque ya digo, no tiene ni sal, tiene muy poco sabor. Y luego lo peor de todo esto es que la mayoría de los quesos Paraguay que se hacen con muy poca higiene. Y entonces, en muchos casos, amarga, ácido, en otros casos es ácido. En fin, no siempre hay una estandarización y un producto que pueda gustar a todo el mundo. Un queso fundido es totalmente diferente de lo que es un queso crema, ¿no? Efectivamente, cada tipo de queso es distinto. Un queso fundido puede ser perfectamente uno madurado y lo puedes fundir. El queso crema es para untar y tienen texturas distintas. En una próxima ocasión justamente también podríamos hacer eso, mostrar las diferencias y visitarlo allá en la planta para donde usted procesa justamente Están invitados, cuando quieran pueden ver cómo los alumnos hacen todos los procesos y todo lo hacen en forma. Los alumnos ya son más famosos que yo, ya varias veces ya le visité. Maestro, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Chao. Bueno, muy bien, y se nos fue el programa. Yo creo que dentro de poquito tenemos que hacer maridaje una hora porque con todo lo que tenemos para aportar, enseñar y por supuesto sacarme la costra de ignorancia contigo, yo creo que media hora queda corto, mi querida. Así que no me queda más que decirte muchas gracias por hoy. No, gracias Julio por la invitación y es un honor estar contigo, compartir contigo y con la teleaudiencia. Y tenemos muchas cuentas pendientes. Vamos a dedicar justamente una noche exclusiva a los embutidos y su maridaje. También vamos a estar hablando justamente sobre los aceite de oliva. Después también me gustaría hacer, y que se pone muy de moda ahora, conseguir en las tiendas gourmet como esta, por ejemplo, los encurtidos, los picles. Ah, sí, Los también picles, está. Hay mucha fabuloso. variedad, sí. Así que hay que dedicar también. Sí, hay que dedicar. Salud, mi querida. Salud, Julio. Muchas gracias. Un placer. Salud por ustedes. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo viernes aquí por Re Guaraní Maridaje. Chao.